Fundamentos de economía financiera, gestión de carteras y finanzas del comportamiento. Este es el nuevo libro de David Cano, socio de AFI y gestor de carteras. Un libro que merece la pena que obviamente que compréis, sobre todo, primero comprar y después leer. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir a tu programa, ya sabes que estás en tu casa. Gracias. Y ahí me gustaría que nos explicases un poco, primero, este concepto de finanzas del comportamiento. Muy bien. Bueno, es el último capítulo, porque es verdad que en los 8 primeros, bueno, cuento fórmulas, cuento ecuaciones, matemáticas. Sé que a mucha gente esto le puede echar un poco para atrás, pero creo que es importante conocer esas matemáticas que son la base de los mercados financieros y la gestión de carteras. Pero es verdad que en la parte final del libro, en el último capítulo, digo, después de todas estas ecuaciones y todas estas fórmulas elegantes y bonitas, hay veces que los mercados financieros, hay veces que los gestores de carteras no nos comportamos de forma racional, sino que nos dejamos llevar por las emociones, por los sesgos, cosas que no son fáciles de meter en una ecuación o una variable, pero que conviene conocer. Efectivamente. Yo creo que además, a medida que la expansión cuantitativa y los mercados están más influenciados por los bancos centrales, etcétera, etcétera, yo creo que la primera parte del libro, que a todos los que nos estáis viendo, aunque hay un montón de fórmulas y todo eso, no se me vengan ahí, Dios mío, no, es un libro que se lee bien y que es fácil de entender, pero a mí me parece que es muy importante precisamente esa primera parte, ¿no? Esa parte, digamos, cuantitativa, precisamente porque se genera muchas veces esa idea de, bueno, da igual, porque total, los mercados siempre van a subir, total, porque si los bancos centrales aumentan la masa monetaria, pues nosotros siempre vamos a salir ganando, etcétera, etcétera. Y hay mucho más, ¿no? Sí, mucho más. Sí, no, y aparte que los mercados financieros, tú lo sabes también muy bien, la gestión de activos, tiene unos fundamentos básicos que a corto plazo seguramente no siempre se cumplen, ¿no? Sí. Pero que a medio y largo plazo claramente sí. Detrás hay modelos, detrás hay matemáticas. A mí me gusta insistir en lo que dices tú, que tampoco la gente se asuste, porque puede leer la parte donde dice, esto se demuestra matemáticamente. ¿Quieres avanzar? Pues te lo demuestro matemáticamente en la parte de abajo. Que no pasa nada, que sepas que se demuestra matemáticamente, ¿no? Pero que es verdad que yo creo que eso sí debe de dotarnos de un componente cuantitativo adicional a la hora de entender, o por ejemplo, la evolución de los mercados de divisas, en donde el diferencial de los tipos de interés, cómo eso puede condicionar la evolución de un tipo de cambio, que lo estamos viendo ahora, ¿no? La fortaleza o la apreciación que está teniendo el tipo de cambio del dólar, independientemente de que detrás hay una economía más robusta, de que detrás hay un mercado de capitales más dinámico, de que detrás hay unas grandes tecnológicas, también tienes un diferencial de los tipos de interés, que eso evidentemente pues va a mover los flujos financieros, ¿no? Y eso detrás de eso hay fórmulas, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendo en el libro. Cuando analizas los grandes errores o los errores más típicos del inversor pues minoritario, ¿cuáles dirías tú que le pueden servir tu libro para digamos, evitar? Bueno, pues yo creo que, por un lado, la volatilidad. Es decir, los mercados financieros que nos gustan, que nos apasionan y que a medio y largo plazo generan rentabilidad, pero si tú quieres generar una rentabilidad extra, tienes que estar dispuesto a sufrir, y ese sufrimiento se puede medir de muchas formas, pero básicamente se mide a través de un parámetro que es la volatilidad, la famosa sigma, que es la desviación típica de las diferencias de rendimientos. Y la volatilidad de los mercados financieros es alta, y puede ser un 5% en un activo de renta fija, un 20 o un 25% en renta variable, un 10 o un 15% en una cartera mixta. ¿Eso qué significa? Pues que tienes que estar dispuesto a que en determinados momentos del tiempo sufras pérdidas del 10, del 15 o del 20%. Pero tienes que estar dispuesto a sufrir esos momentos de pérdidas, porque es la única forma de que a medio y largo plazo vas a poder obtener una rentabilidad. Por lo tanto, uno de los capítulos con el que yo estoy más satisfecho precisamente es eso, es el del riesgo, el de la medición del riesgo, el de tener un termómetro
que está validado por todos los gestores. ¿Qué es eso? ¿Qué es la sigma? ¿Qué es la volatilidad? Insisto, luego los que se quieren complicar un poco más la vida, pues entro en la parte de la función distribución normal, entro en conceptos como el VAR y demás, pero ahorrador que te conviertes en inversor, ¿qué sigma, qué volatilidad estás dispuesto a soportar en tu cartera? Claro. ¿Un 1, un 2, un 7, un 15, un 23? Claro. ¿Eso qué significa en términos de potenciales pérdidas? Y evidentemente qué significa en términos de potenciales rentabilidades a medio y largo plazo. Claro, porque yo siempre digo que lo más importante a la hora de empezar a invertir o de invertir es conocerte a ti mismo y saber cuál es tu capacidad de tomar riesgo, ¿no? Eso es. Te seguro que te pasa a ti, igual que a mí, con nuestros clientes, que muchos nos vienen y nos dicen, no, yo soy un inversor muy poco arriesgado, yo el riesgo no me gusta, pero... y te dicen, yo con un 5% anual me vale. Ya está. Con un 5% anual me vale. Y digo, hombre, si el bono a 10 años de Alemania te da pues 2%, ¿sabes? 2 y pico por ciento, pues claramente usted no es una persona que tenga una percepción de riesgo como la que esperaba. Pero claro, la gente tiene apetito por el riesgo, pero muy baja tolerancia a la volatilidad. Exacto, y eso no puede ser. Eso ser. es muy complicado. Eso no puede ser. Yo siempre le digo a la gente, eso es. ¿usted qué hace cuando baja la bolsa un 3%? ¿Duerme esa noche? ¿Piensa en dónde podemos comprar? ¿O o pasa una noche de insomnio? Y a partir de ahí, sí. Pues exacto, mira, así como los tres primeros capítulos son medidas de rentabilidad, que yo creo que eso en general la gente lo tiene más interiorizado. Podemos discutir si es una rentabilidad acumulada, bueno, pero yo creo que esa parte, la parte, insisto, que la gente tal vez conoce menos o que quiere darse menos cuenta es la volatilidad. Y luego la tercera parte son los ratios de performance, donde básicamente lo que hacemos es relativizar. Oye, por cada unidad de riesgo adicional que tú quieres asumir, ¿qué exceso de rentabilidad vas a querer conseguir? Por un lado, respecto al activo libre de riesgo, porque yo creo que eso es un elemento súper importante, porque además los activos libres de riesgo, como tú antes comentabas, están distorsionados, los niveles de rentabilidad del bono está distorsionado. Y luego el otro es respecto a tu índice de referencia o benchmark, porque cuando uno asume riesgo en los mercados financieros, ¿tú a qué quieres batir? ¿Quieres batir el activo libre de riesgo o quieres batir al mercado o quieres batir a los competidores que están gestionando las carteras? Bueno, pues eso es lo que medimos, los excesos de rentabilidad que has conseguido o no, y todo eso lo dividimos entre ese riesgo que has asumido, y esos son los ratios de performance, ¿no? Es muy conocido el ratio de Sharpe, el ratio de Treynor, el alfa de Jensen, mediciones, bueno, ese tipo de indicadores que son útiles para la gestión de carteras y sobre todo luego para reportar cómo lo ha estado haciendo el gestor, ¿no? Se oye con mucha frecuencia la siguiente frase, ¿no? ¿Para qué voy a buscar yo gestión activa si los gestores no son capaces de batir a los índices y los índices siempre suben, ¿no? ¿Cómo le respondes tú? Pues estupendo. Hablo de gestión activa, hablo de gestión pasiva y hablo también de gestión alternativa, ¿no? Gestión alternativa es eso que a todos nos gustaría, que es ganar siempre, independientemente de lo que hagan los mercados financieros, ¿no? Que eso es bien complicado conseguirlo. Es obvio que defendemos como parte de los mercados financieros al menos intentar obtener un exceso de rentabilidad, ese alfa o alfa de Jensen, a través de la gestión activa. Yo sí que pienso que merece la pena intentarlo y que hay gestores activos que lo consiguen. Luego podemos discutir si la aproximación a gestión activa es como lo hacemos nosotros, que es global macro, es en función de cuál es la posición de la economía. Y cuidado, activa no significa hiperactiva, es decir, cuando uno gestiona en base a la posición del ciclo económico y es gestor activo, porque hay mucha gente que piensa que cuando dices que es gestor activo es que compras y vendes por la mañana y por la tarde. No, ser gestor activo es que te diferencias de tu índice de referencia o benchmark y para eso pues tienes un determinado tracking error. Yo creo que a medio y largo plazo la gestión activa genera rentabilidad. Es verdad que hay que elegir bien al gestor activo. Y otro debate distinto es cuánto hay que pagar o no por la gestión activa, ¿no? Si merece la pena pagar una determinada cantidad fija o debería ser todo a
a éxito. Y luego a mí me gustaría insistir también que la gestión pasiva, y de eso sí que hablo también en el libro, también tiene sus inconvenientes, porque, vale, gestión pasiva, ¿y a qué me pego? Claro. ¿A qué índice de referencia me pego? Me pego al Standard & Poor's, me pego al MSCI World, me pego a renta variable, me pego a renta fija, y luego además hago constant mix o buy and hold, y eso también lo cuento, ¿no? Porque tú dices, vale, voy a hacer gestión pasiva, voy a empezar con un 40% en bolsa en mi cartera. Pasan las semanas, pasan los meses y como tal vez la bolsa ha ido mejor que la renta fija, pues el peso en renta variable de tu cartera ya no es un 40, sino que es un 45%. Claro. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que rebalancear el peso en renta variable e irte al 40%, ese sería el constant mix, o tienes que hacer buy and hold, y es dejar... Pero entonces ya no tienes el 40% que habías dicho inicialmente, ¿no? Quiere decir, cuando uno rasca, y eso es lo que pretendo hacer en este libro, bueno, se da cuenta de cuando también uno hace gestión pasiva, tiene que tomar una serie de decisiones, claro, ¿no? O, por ejemplo, dice, vale, te vas a comprar un ETF del Nasdaq, porque tú consideras que tienes que tener una determinada parte de tu cartera en el Nasdaq y dejarlo. Ya, pero en el Nasdaq que hay, en el Nasdaq 100 o este nuevo Nasdaq que trata de capar el peso de las grandes tecnológicas, porque claro, cuando a mucha gente le dice, oye, por gestión pasiva, ¿qué estás haciendo? Pues estoy comprando las compañías que tienen una mayor capitalización del mercado. Y dice, no hay ningún otro criterio, yo simplemente estoy comprando las compañías más grandes. Y digo, wow, pues esto a mí no me parece muy inteligente. Bueno, esos son los elementos del debate que pueden parecer técnicos. Hombre, yo creo que los que nos están escuchando o viendo tienen un nivel técnico suficiente como para este tipo de segundas derivadas pues poder interesarles, y es el tipo de cosas que comento, ¿no? Pero das con una de las claves: gestión activa, gestión pasiva, gestión alternativa, y dentro de gestión pasiva, cuidado, que tienes que también tomar decisiones, y hay mucha gente que dice, bueno, pues si también tengo que tomar decisiones en la gestión pasiva, no es tan pasiva, ¿no? Bueno, pues es verdad que no es tan pasiva, muchas ¿no? veces la gente hace eso, se piensa que gestión pasiva es sencillo y que es solamente una cosa, y hay muchos factores muy diferentes, y el que tú has comentado me parece esencial. Oye, si una persona, un inversor minoritario, quiere crear una cartera de manera profesional, ¿aquí tiene suficiente información para hacerlo? Para crearla, sí. Yo creo que para crearla, o eso al menos lo intento, ¿no? Sí. De hecho, hay un capítulo que es precisamente eso, es la determinación de tu índice de referencia benchmark. Yo me atrevo a decir que sí, pero aquí siempre lo voy a acompañar. Estaría bien que lo contrastaras con un profesional. Vale, me has convencido, voy a dejar de ser ahorrador, voy a empezar a convertirme en inversor para ganar ese 4,5 o 5%, porque el que quiera ganar un 15%, este no es el libro. Un 4,5 o un 5%, eso te va a obligar a asumir un riesgo en la cartera, qué porcentajes, voy a medir bien mi volatilidad. Yo creo que te da esos fundamentos para decir cuál es. Lo que no hago en el libro es, no hablo de selección de fondos de inversión, no hablo de selección de acciones, no es un manual de renta variable en el sentido de decirte cuáles son las acciones que tienes que elegir o cuáles son los fondos de inversión. Eso sería el complemento adicional. Y en cualquier caso, a mí sí me gustaría insistir en que si no eres un inversor profesional, siempre está bien, y contrastes con un inversor profesional, pues mira, vas bien encaminado. Y luego, evidentemente, también que hay que adaptar las carteras a lo que sucede con la economía y los mercados financieros, ¿no? El entorno en cada momento de crecimiento, de política monetaria, de inflación, de riesgos geoestratégicos. Evidentemente, el posicionamiento que hoy puede tener uno en renta fija no es el mismo que el que tenía hace 4 años o 3, cuando los tipos de interés eran negativos, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Pues ya lo saben ustedes, este libro, no se les ocurra no comprarlo, Fundamentos de Economía Financiera, un libro esencial. David Cano, mil gracias por venir, ya sabes que estás en tu casa y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.